Muy buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Daniel Estinto Orda Valderrama y a continuación les voy a hablar sobre el análisis de la repostería Santa Elena. Siendo breves en cuanto a su reseña histórica, fue fundada en 1952 por la señora Elena Arango de Mejía en la ciudad de Medellín. Inicia como una distribuidora de pasteles de sal para funcionar actualmente como una pastelería y repostería muy reconocida en las ciudades en las que se desenvuelve, que son Medellín, Bogotá y Montería. Actualmente cuenta con 28 puntos de venta distribuidos entre estas tres ciudades. Eh, Su principal producto y el producto pues, con el que marcó sus inicios es el pastel Gloria, que es básicamente un pastel relleno de arequipe. En cuanto a su ventaja competitiva tenemos dos factores: la variedad de productos, que es básicamente como la diversificación de toda su línea de productos, pues con el fin de satisfacer mayormente las necesidades de sus clientes, y el número de puntos de venta. Y aquí no solo aplica el número de puntos, sino también la ubicación estratégica en la que está cada uno. Aquí como principales cifras tenemos el costo de la mercancía vendida, que vemos que sus variaciones a lo largo de los 5 años que vamos a trabajar durante este informe, 2015, 16, 17, 18 y 19, son variaciones que van solo en una unidad porcentual. Entonces vemos que a 2016 aumenta de 54 a 55 y disminuye en esa unidad porcentual hasta el 2019, estableciendo pues una relación del costo de la mercancía vendida con los gastos. Entonces vemos que lo que es el costo de la mercancía vendida es, es la sumatoria de lo que son los gastos, ventas, gastos de administración y ventas, que nos puede pues como indicar esta constancia pues a lo largo de los 5 años, que la organización puede que no esté siendo eficiente en cuanto a sus procesos de innovación, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la búsqueda del abaratamiento de costos de esa mercancía vendida, eh, y muchas más cosas que veremos más adelante. En cuanto al margen bruto, vemos que también es un margen que se mantiene estable a lo largo de los años, no tiene pues mayor variación: 46, 45, 46, 47, 48. Vemos aquí en el margen neto, que también es muy estable, y, y sus variaciones también van solo en una unidad porcentual, que digamos puede ser bueno, sí, porque está manteniendo una constancia, pero que digamos que podemos ver que la organización está haciendo pues como algo para convertir esos ingresos en, en unos beneficios futuros, en lo que les comentaba antes, por ejemplo, un abaratamiento de costos. En cuanto a lo que es el margen EBITDA, si bien vemos que, por ejemplo, del 2015 al 2016 aumenta pues en gran medida, casi 2 unidades porcentuales, disminuye en el siguiente año en 0,2, pero aumenta al otro año y aumenta en el otro año, sigue siendo un margen EBITDA muy bajito. Entonces digamos que la organización está siendo pues como tan eficiente, al menos en lo que a sus procesos operativos respecta. En cuanto a sus activos totales, vemos que van desde 3.720 millones, aumentando hasta el 2018. Vemos aquí un aumento de 120 millones de pesos, aquí de casi 300, aquí de casi 500, y aquí disminuye en 300. Y eso se lo vamos a adjudicar a los activos no corrientes, específicamente propiedad, planta y equipo, ya que vemos que las variaciones a lo largo de estos años van como muy similares con las variaciones en los activos totales, y tiene sentido, porque digamos el 2017 fue el año en el que Santa Elena abrió nuevas sedes pues, en estas tres ciudades, posiblemente una adquisición pues, de más equipo, más maquinaria, y pues la obtención de esas nuevas sedes. Eso para los activos no corrientes. Para los activos corrientes,
que básicamente son aquellos activos de los que la organización puede convertirlos en líquido en un tiempo inferior a un año. Vemos que es 2035 para el primero, baja a 2031 para el segundo, baja en 150 millones para el tercero, sube en más de 100 millones para el cuarto y vuelve y sube en casi 200 millones de pesos para el quinto. Eso lo podemos explicar en dos cositas. Inventarios. Todas estas variaciones van en los inventarios porque básicamente vemos que es una cuenta muy irregular. Aquí hay un aumento, aquí hay una disminución, aquí vuelve y aumenta, aquí aumenta y aquí disminuye. Entonces vemos que lo que es, por ejemplo, la rotación de inventarios de la organización no es como lo más estable posible, o sea, no hay como un crecimiento continuo ni una disminución continua, es muy irregular. Y en cuanto a las cuentas comerciales por cobrar, vemos que es de 975, 1102, 945 millones, 919 millones, 1206 millones. Cuentas por cobrar, ¿por qué? Porque Santa Elena pues empezó no dejando de lado obviamente pues aquel consumidor que va a sus instalaciones a consumir, pero sí digamos le mete pues un poquito fuerte a lo que son los eventos empresariales. Entonces aquí las cuentas por cobrar se potencian porque digamos pues las cuantías y la cantidad pues de unidades que se comercializan allí son muchísimo mayor a las que se comercializarían en un punto de venta eh, con un cliente directamente pues que vaya a las tiendas. En cuanto a los pasivos totales, vemos que es de 3.443 millones para el primer año, un aumento de casi 50 millones para el otro aumento de 300 millones para el 2017, otro aumento de 300 millones para el 2018 y una disminución de casi 400 para el 2019. Para esto vamos a mirar lo que son los pasivos no corrientes. Entonces, los pasivos no corrientes pues, son básicamente esas deudas que se tienen que pagar en un largo plazo, en un tiempo mayor a un año. Entonces vemos que esos aumentos en los pasivos totales van muy relacionados con los que son, por ejemplo, los aumentos acá en estos pasivos no corrientes. En cuanto a los pasivos corrientes, que son aquellas obligaciones financieras que digamos se tienen que cubrir en un plazo mínimo de un año, en un plazo máximo, perdón. Eh, entonces vemos que aquí hay un fuerte apalancamiento de los proveedores hacia Santa Elena. Pues digamos que las cuentas comerciales por pagar son de 1.902 millones, aumentan a 1.909 millones, ya disminuyen a 1.601 millones, deciden pues como liquidar un poco esa deuda para pasar pues a un menor apalancamiento por parte de estos proveedores. Aquí vuelve y disminuye, aquí vuelve y disminuye. Entonces vemos que a lo largo de 2017 en adelante pues eh, la empresa pues ya empezó pues como a incursionar menos en lo que es el apalancamiento de estos proveedores. Bueno, aquí en cuanto al patrimonio tenemos un total de 3.720 millones. Bueno, perdón, aquí en cuanto al total del patrimonio tenemos 276 millones de pesos, 342 para el año siguiente, 407 para el año siguiente, 653 para el año siguiente y así sucesivamente va en aumento. ¿Esto por qué? Por esta cuentica, resultados acumulados, que son básicamente como las ganancias y las pérdidas acumuladas de los otros ejercicios. Y si estaba en aumento, pues se podría inferir fácilmente que Santa Elena es una entidad que no reparte utilidades a sus accionistas. Eh, tenemos aquí una cuentica que es el capital suscrito, que vemos que es de 90 millones durante los 5 años, que básicamente es como esa parte accionaria que, que fue adquirida por una persona normal o digamos unos accionistas en la bolsa de valores o pues sí, son acciones pues son acciones que ya han sido adquiridas.
Las otras reservas, pues básicamente 50 millones para los 5 años, que digamos puede ser no tan positivo. ¿Por qué? Son tres reglas de oro para las otras reservas. La primera, que durante cada ejercicio se destine mínimo 10% de esas utilidades para cubrir pues para, para que esta plata pues vaya dirigida pues a este fondo de otras reservas. ¿Cuál es el fin de este? Básicamente como tener un monto mínimo, un monto que pueda suplir esas externalidades que puedan surgir a la empresa y pues proteger el capital de esos accionistas que están poniendo en riesgo su patrimonio. Entonces las tres reglas de oro pues son básicamente la primera que mínimo el 10% de las utilidades se destine pues a ese fondo. La segunda es que las otras reservas deben ser mínimo el 50% del capital suscrito. Y la tercera regla de oro es que una vez llegado a ese monto mínimo del 50%, pues la organización ya no está en obligación de seguir pues llevando fondos a esto. En el caso de Astor, veíamos que era una organización que, a pesar de que ya había cumplido con el monto mínimo, seguía metiendo plata a estas otras reservas. En el caso de Santa Elena no, y pues digamos entre mejor plata sería pues como más responsable por parte de la organización, porque estaría como dándole un mayor salvamento a ese capital de ellos. Listo. Aquí en cuanto a lo que es la proporción de deuda que soporta Santa Elena frente a sus recursos propios. Entonces tenemos que la tasa marginal de impuestos, pues por normatividad colombiana es muy estable durante estos 5 años, pero la tasa efectiva de impuestos sí va de 63 a 45%, luego el 44%, luego el 52%, luego el 30%, entonces es un poco más variable. En cuanto al CADE construido, es más óptimo tomar el CADE construido porque digamos que nos dan unas tasas de interés como un poquito más razonables, porque vemos que la KD de la deuda financiera para el 2016 es del 176%, luego el 141%, luego tiene una abrupta disminución del 21%, entonces sí es mejor como adoptar este KD construido. En cuanto al endeudamiento general, vemos que es una organización demasiado endeudada, lo vemos en este grafiquito, es demasiado endeudada y digamos que sobrepasa ese tope del 60%, que digamos es el óptimo para las organizaciones, y vemos que está soportando unos niveles de deuda abruptamente grandes. Vemos que este endeudamiento se reparte mayormente en lo que es el corto plazo, que ya lo mencionamos que era como un mayor apalancamiento de los proveedores, pero que a partir del 2017 decide pues hacer una disminución en esto. En el endeudamiento a largo plazo vemos que es de 29-26%, luego pasa al 33%, luego pasa al 40% y luego vuelve y disminuye el 33%. Aquí tenemos una grafiquita que nos da como razón de la composición de ese endeudamiento en cuanto a lo que es corto plazo y largo plazo. Vemos que predomina pues el corto plazo. En cuanto al endeudamiento financiero, vemos que es del 4% para el primer año, 5% para el otro, aumenta el 36%. Hablábamos de adquisición de nuevas maquinarias, de, de apertura de nuevas sedes, entonces digamos que puede ir muy ligado a esto, un endeudamiento con bancos para suplir estas nuevas inversiones. Sube el 40% en 2018, sube al 33% en el 2018 y baja el 30% para el 2019. Vemos que en cuanto al endeudamiento con proveedores, pues básicamente era muy constante hasta 2016 y pues en 2017 ya empieza a disminuir un leve aumento, bueno, un aumento para 2019. En cuanto a sus gastos financieros, pues vemos que es de 235
235 millones, para el siguiente año de 265 millones. Esta tablita nos permite ver el cambio, que era casi nulo el endeudamiento financiero, y pasa a ese 33%, y pues ya empieza con esa breve disminución. En cuanto a lo que es el ROE, vemos que después obviamente tenemos este valor vacío por temas de no poder coger el del año anterior, el 49 para este va disminuyendo, aquí aumenta, aquí disminuye y aquí aumenta. Para el CAE, una breve disminución hasta que llega a ser menor que el ROE. Entonces durante estos cuatro primeros años, donde el CAE es mayor que el ROE, aquí se está destruyendo valor para el accionista. Pero para el quinto año, donde el ROE está aumentando, pues por está aumentando y se logra pues posicionar más arriba que el de que el CAE para este mismo año. Aquí se logra generar valor, y es básicamente porque la ganancia de este año se incrementó también. Aquí en cuanto a lo que es la inversión, vemos 3.720, 3.838 millones, un aumento pues muy constante, a pesar del 2019, pues que es una leve disminución. En cuanto a la utilidad operacional después de impuestos, vemos que va aumentando también, disminuye en casi 60 millones para el 2018, pero se duplica para el 2019, que lo podemos explicar en base a una reducción de impuestos, no, porque ya vimos que era demasiado constante. Puede ser más bien por el lado de esa potenciación de las utilidades. En cuanto al ROIC, vemos que durante todos los años es menor que el WACC, lo que, pues si tenemos un WACC mayor que el ROIC, esto destruye valor para el inversionista. Entonces vemos que durante todos los periodos eh, se estaba destruyendo valor para este. Bueno, en cuanto al flujo de caja y rentabilidad, pues el flujo de caja libre para este año, pues lógicamente pues es cero, porque no tenemos el dato del año pasado. Vemos que es de 772 millones para el 2016, se duplica para el 2017, disminuye en 600 millones para el 2018 y disminuye en 400 millones para el 2019. Si ya vimos que la organización no reparte dividendos, pues es básicamente pues por esa apertura de nuevas sedes que ha estado haciendo la organización. En cuanto a su rentabilidad, vemos que es del 6.1% para el 2015, del 2016 para el 6.4%, el 7% para el 2017, disminuye en 2.3 unidades porcentuales para el 18 y aumenta en 6 unidades porcentuales para el 2019. Aquí tenemos pues los valores con los cuales sacamos pues el flujo de caja libre. Esto para sacar pues la reinversión, lo que es la reinversión, y pues ya sacamos el flujo de caja libre. Eh, es algo complejo, o sea, al menos para mí yo no lo vi así a simple vista, pero por ejemplo cuando nos topamos con la formulita que, que ponemos este menos, con lo que es la body. Entonces, por ejemplo, ponemos 227, bueno, con este no porque no hay valor en el primer año, 246 millones menos la reinversión, que son 526 millones, da un valor positivo, lo cual pues es curioso, obviamente tiene lógica, pero es curioso porque, digamos, a una simple vista ve que estos son como, no sé, como valores malos o algo así, pero realmente puede ser positivo porque digamos que el mayor flujo de caja, bueno, una desinversión como en este caso, nos permite pues un mayor flujo de caja, y pues digamos nos puede dar una mayor potenciación de lo que es, por ejemplo, financiar con recursos propios nuevos proyectos, nueva apertura de sedes. Entonces los mismos casos como aquí en todos los 4 años son desinversiones,
siempre nos van a dar positivos por temas de fórmula, eh, los valores del flujo de caja libre. Y como en la rentabilidad todos nos dieron positivos, entonces la organización Santa Elena se ubica en el cuadrante 2, que es digamos como el más atractivo para toda CIA. Eh, sí, básicamente eso fue todo. Los principales sitios de donde saqué la información de la página de Asgard Damora, del sitio web oficial de Santa Elena, de los estados financieros que los sacamos de Colombia en el sector real, que están en la base de datos, y de sus redes sociales, principalmente de Facebook, donde por ejemplo pudimos evidenciar factores como las aperturas de nuevas sedes. Una cosita aquí que me faltó por mencionar y es cómo la organización primero era financiada en gran parte por lo que es, por ejemplo, por lo que son los bancos, pero después pasó a hacer uso de lo que es el financiamiento con recursos propios, lo cual está bien, o sea, sí está bien. Recomendaciones para la organización. Eh, de pronto como intentar liquidar mayormente esas deudas y como dejar la expansión atrás, al menos mientras rebajan esos pasivos lo máximo posible, porque es que o sea, realmente están demasiado endeudados y pues de pronto apostarle más a proyectos que puedan generar una mayor reducción de costos y cosas así para pues, obtener una mayor utilidad. Muchísimas gracias.